Pulso económico que, como siempre, empezamos echando la vista atrás a ver qué tal ha ido a nuestro IBEX 35. Hoy, una vez más, en el rojo, con caídas 0,83%. El índice general ya se va alejando de los 9.400, 9.314. Algunos siguen aprovechando los últimos compases. Solaria, 2,52 arriba. Naturgy sube 0,77. Merlin Properties, 0,68. En el lado del rojo, en el lado de los que hoy han tenido una ejecutoria más complicada. El holding aéreo IAG, que hoy se deja 4,19. En segundo lugar, Banco Sabadell, que pierde 3,25. Y en tercer lugar, Robi, que se deja en la sesión 2,77. Bueno, y a continuación les vamos a revelar algunos de los temas que yo creo que van a ser los preponderantes en esta mesa, en la mesa de tertulia económica que cada tarde establecemos para ustedes, para que no se pierdan detalle. Naturalmente, la noticia, no del día, de los últimos 3 meses en la economía y en los mercados en España es la sorprendente compra por parte de Saudi Telecom del 9,9% de Telefónica, convirtiéndose con ello en el primer accionista y aprovechando pues, que los títulos de la Telefónica española estaban bastante baratos. Eso, y luego veremos la reacción de los mercados y la reacción del gobierno, que es lo que más incertidumbre aporta. Hablaremos también de lo que vaya o no a hacer el Banco Central Europeo con los tipos, dado que la inflación esperada a 12 meses se mantiene estable en el 3,4% y los estudiosos creen que la inflación a 3 años sube hasta el 2,4%. Así es que es un escenario en el que bien podría el Banco Central Europeo insistir en una pequeña subida de tipos. Veremos a ver qué dicen nuestros especialistas. Les presento a continuación don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y feliz vuelta de vacaciones. Sí, aquí estamos ya con el curso ya abierto, ¿verdad? Y con fuerza. Y don Joaquín Robles, analista de XTB. Muy buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes. Encantado de verte de nuevo. Muchas gracias. Bueno, empecemos por el índice, por el IBEX, que al final unos contaban con Telefónica, con el aporte que pudiera tener. Al final, pues esto ha quedado en lo que estaba. No frenar la racha de caídas, pero claro, amenazados por dos constantes. Una, el aumento de los precios del petróleo. Dos, la depreciación del euro versus el dólar, que sigue y sigue y sigue erosionando. Joaquín. Bueno, hay muchos factores, como bien dices, ¿no? Esta sesión consecutiva que cae el IBEX 35, nos alejamos de máximos anuales, nos acercamos peligrosamente, ¿no?, a ese soporte de los 9.200 puntos. Hoy hemos conocido el dato de pedidos industriales en Alemania, ha caído más de un 10%, a los niveles más bajos desde 2020. También un mal dato de servicios en Estados Unidos, al igual que ya pasó a principios de esta semana en Europa y China. Y como bien dices, ¿no?, el petróleo vuelve a máximos de noviembre, casi en los $90. Eso puede generar nuevas presiones de inflación y que los bancos centrales se vean obligados a cambiar su discurso en este último tramo del año. Banda. Bueno, sí, una sesión después de que España está fuera de todos los circuitos ya internacionales de inversión, pues lógicamente 6 jornadas seguidas de caídas, una muy poca definición y muy poca referencia para ver qué hace el mercado español. Seguimos pues, viendo cómo sufren los bancos, cómo sufre el transporte aéreo. Las referencias del mercado español siguen siendo, pues, no saber por dónde vamos a ir, ¿no? Y eso implica que nuestra bolsa no está siguiendo la tendencia del resto de los mercados, ¿no? Tenemos Estados Unidos, que sigue muy próximo a máximos, tenemos Europa, que también está moviéndose en un entorno más positivo, y se aplica aquí pues eso, a las expectativas de qué va a pasar con los tipos, que probablemente sigan subiendo, qué pasa que la inflación no cede y sobre todo que tenemos un elemento clave que vuelve a ser la fortaleza del dólar y el petróleo, que sigue pues marcando máximos. Entonces, en todo ese entorno es difícil que las bolsas las veamos repuntar fuerte en el corto plazo, a no ser que veamos cambios en este entorno. Bueno, vamos con el drama de Telefónica. A todos nos ha pillado de improviso. Se conoció ayer que la compañía Saudi Telecom, propiedad de fondos pues de la familia que gobierna en ese país, de la familia real, pues ha decidido quedarse un 9,9% de
el capital de Telefónica. Se convierte en primer accionista. El primer asunto, por desglosar cosas, luego hablaremos de la reacción en el mercado y de la reacción del Gobierno de España. Pero antes que eso, nos creemos eso de que no hubo más que un aviso y muy a última hora por parte del príncipe Salmán, que es famoso por muchas cosas. Si miran en Internet verán que se le han atribuido algunas cosas políticas no demasiado brillantes, ¿verdad? O no demasiado dignas. Y en segundo lugar, bueno, han intentado evitar el control del Gobierno no rebasando el 10%, y además pues esta compra tiene alguna ventaja, pero también algún inconveniente. Joaquín. Sí, desde luego, a nosotros también nos ha cogido por sorpresa, nos llama mucho la atención, ¿no?, que esta operación no haya sido consensuada, ¿no?, con los dirigentes de la empresa. Yo creo que la valoramos de manera positiva. Al final es la entrada dentro de tu accionariado de un participante solvente, ¿no?, y que en principio no quiere participar en la gestión. Es verdad que se convierte en el primer accionista, porque los dos siguientes son Vanguard y BlackRock, pero que son empresas que se dedican más a temas de fondos de inversión, ETFs, y por eso probablemente tengan tantas acciones Telefónica, y luego ya pasamos a BBVA y Caixa con un 4 y un 3% respectivamente. Entonces, bueno, a ver qué pasa. A priori, en principio, el Gobierno, ¿no?, debería aprobar esta venta, y bueno, hemos visto también la reacción del mercado, que ahora la comentaremos, creo que se ha quedado en nada. ¿Cómo ves la operación, así desde la sorpresa? Hombre, fundamentalmente lo que estamos pagando es la debilidad de un gobierno, ¿no?, o la debilidad de la situación política de España, y aquellos que tienen una posición oportunista en determinadas compañías, pues suelen analizar los mercados y ver dónde situarse si tienen interés. Sabemos que la compañía saudí se había situado en el entorno de las telecomunicaciones en toda Europa, había estado ojeando qué podía hacer, cómo podía hacer. Telefónica, desde luego, es un buen caramelo, ¿no? Es un buen caramelo que además, por la falta de recuperación, un poco hemos hablado aquí muchas veces del interés que tiene Payete de revalorizar la compañía, de presentar proyectos a largo plazo que puedan ayudar a recuperar algo de ese valor, y ante eso lo que vemos que estas empresas que tienen una visión a muy largo plazo, o sea que al final la compañía STC desde luego no tiene una idea de comprar esto y venderlo en cuanto suba un 2%, vamos a olvidarnos, ellos van a mantener la posición. Ya han dicho que es una posición amistosa, pero desde luego muy amistosa no debe ser cuando lo han comunicado 10 minutos antes de que enviasen el email a la CNMV diciendo que tenían ya la posición del 9,9%. Para una compañía que es estratégica para el Gobierno español, para una compañía que es referencia en el mercado español, desde luego yo creo que va a tener que explicar mucho el Gobierno, si tiene tiempo para explicar eso, porque tiene bastantes otras cosas más que explicar antes de la compra. Vamos con la reacción de los mercados. Telefónica subía al principio de la sesión 3,5%, ha llegado a estar por ahí. Al terminar la sesión se quedaba en rojo, por poco, pero en rojo. O sea que no ha habido grandes reacciones en el mercado, y las miradas se dirigen al Gobierno. ¿Por qué? Pues porque nos volvemos a encontrar, en primer lugar, con un precedente, que es el precedente Iberdrola. ¿Cómo le van a decir que no al príncipe Salmán si permitieron que entrase un fondo parecido de los Emiratos en Iberdrola? En segundo lugar, lo que hemos visto es que el Gobierno, en esto también, y no es la primera vez que en temas económicos se muestran así, están muy divididos. Mientras que para los socialistas del Gobierno se trataría de salvaguardar algunos temas, encargos del Ministerio de Defensa a Telefónica con la nube y planteamientos militares en la nube, etcétera, y el resto no habría problema, pues tenemos que la otra parte del Gobierno, la parte podemita, está que brama y que defienden lisa y llanamente que se rechace esta operación de los saudíes sobre Telefónica. Aluden a razones de carácter estratégico un poco incomprensibles, porque porque no creen en los mercados, obviamente, y porque desde luego pues tienen una visión de las compañías en las que hay que meter la mano si eres el rector de lo público, sí o sí en todas. Y aquí en Telefónica, pues cómo no, también.
A ver, es complicado, ¿no? Y es verdad que también la situación de Telefónica era muy complicada. El año pasado estuvo a punto, ¿no?, de romper los 5 euros por acción en 3 ocasiones y este año se había ido prácticamente a mínimos un 20% por debajo, ¿no?, de esos niveles. De hecho, se estaba un poco a la espera de cara a final de año que presentaran ese nuevo plan estratégico. Hasta ahora había funcionado muy bien, ¿no?, el actual de desinvertir en activos no estratégicos para centrarse en sus 4 principales mercados, España, Reino Unido, Alemania y Brasil, y con ello reducir la deuda, pero durante estos últimos meses y más, sobre todo con las subidas de tipos, hemos visto que ha sido un valor muy penalizado por su elevada deuda, porque tiene que seguir refinanciando, ahora unos tipos más altos. Y estás dentro de un entorno competitivo, que cada vez los márgenes son menores, que cada vez los operadores virtuales te están también ganando terreno y poco a poco desapalancándote de toda esa época de que asumías la construcción de las torres de comunicación, que no terminabas de amortizarla y ya había salido otra tecnología, ahora ya lo han desplazado a terceras empresas. Así que bueno, es un momento convulso para Telefónica y yo creo que esto puede ser una noticia positiva, pero bueno, veremos el desenlace en las próximas semanas. ¿Crees que el gobierno puede tumbar esta compra? La verdad que me extrañaría por los precedentes y porque entiendo que también puede haber presiones por parte de la compañía que salga adelante. Al final es un socio que puede ser estratégico de cara al medio plazo. Hay que recordar que no solo esta empresa, hace poco una empresa de Emiratos Árabes precisamente compró también 2.400 millones de dólares en Vodafone, convirtiéndose en el primer accionista. Y lo hemos visto también en otras entidades bancarias, en otras empresas importantes en Europa, como poco a poco países, ¿no?, árabes pues están tomando posiciones relevantes en empresas importantes. Tienen el foco puesto en el sector europeo. Exactamente. Bueno, Banda, la reacción del mercado y lo que pueda o no hacer el gobierno. Bueno, veíamos con la noticia primera hora de la mañana, pues parecía que iba a tener una reacción fuerte de subida, ¿no? Sobre todo por la expectativa ya de que la posición estaba establecida y que probablemente el mercado seguiría esta situación. Lo que hemos visto es que poco a poco se ha ido desinflando, por varias razones. Primera, porque efectivamente las primeras noticias es que Telefónica, la compañía, no tenía noticias de la entrada de este nuevo socio con un prácticamente un 10%. Eso lleva al mercado a decir que es un poco confuso, porque si realmente tiene ese interés en entrar a la compañía tiene una parte de acciones propias preparadas por la que podías haber negociado y hubiese ayudado al ajuste de la propia refinanciación de la compañía, ¿no? Y eso no ha pasado. Ha entrado, se ha posicionado y luego hemos visto también que las primeras noticias era que el gobierno tampoco conocía, que se les había comunicado ayer a última hora y que parecía que luego la ministra de Economía salió diciendo que le han comunicado que es una situación amistosa. Claramente tiene que ser una situación amistosa porque no creo que vengan los sauditas a perder dinero, ¿no? Lo que van a buscar es una posición. Y luego engancha un poco la preocupación por las conexiones chinas, ¿no?, que es otro elemento clave y que en Estados Unidos ha preocupado a muchos esa segunda derivada, que es que efectivamente Saudi Telecom tiene unos acuerdos importantes con China que puede llevar a que sea un lazo o un vínculo de entrada para los chinos en Europa, ¿no? Y entonces ya eso complica mucho más. Y a partir de esas noticias y un poco el análisis que ha llevado a ver la conexión y la posibilidad que hay de que los chinos tomasen posición, ha venido el derrumbe, ¿no?, que tampoco está el derrumbe porque ha estado llegando a subir un 3% y ha acabado bajando un 1 o un 0 y pico. 0 y poco, sí. Bueno, Álvarez Pallete, presidente de Telefónica, está a punto de irse a Riyadh a conocer, supongo, esas actitudes amistosas que parece que trae el nuevo socio de la compañía. Hablemos del Banco Central Europeo y de los tipos de interés. Hay ciertas dudas porque han aparecido datos relevantes sobre la inflación de la zona euro. A 2 meses se va a mantener en torno al 3,4%, intuyen los expertos, o tal vez por encima si empeora la situación, pero lo peor es que a 3 años de expectativa están ya especulando con que estará alrededor del 2,5%. Así es que con esas volvemos a las dudas sobre qué va a hacer el Banco Central Europeo. Bueno, al final todo esto son estimaciones y yo creo que estamos en un entorno tan complejo que es muy difícil hacerlas a corto plazo, imagínate a largo plazo, ¿no? De cara a la próxima reunión parece que el 70% del consenso de mercado piensa que no habrá una subida de tipos. A mí sinceramente me extraña porque tienes la inflación en el 5,3%, porque se ha estabilizado ahí durante los 2 últimos meses, porque tu discurso durante este último año y medio ha sido precisamente el de voy a atacar los tipos de interés hasta que vea señales de que la inflación poco a poco se encamina a su objetivo.
y está muy por encima, porque es el 2%, porque esta misma semana Lagarde ha salido diciendo que no tienen intención de incrementar ese objetivo del 2% para facilitar, ¿no?, que se estabilice la inflación. Así que, bueno, ahora mismo tenemos dos posibilidades, ¿no? Una que es dejar que los tipos se vayan suavizando, a lo mejor no subes ahora, pero sí subes en el mes de octubre, terminas el año con un 4,5 y confías en que poco a poco se vaya desacelerando la economía, con el miedo a que si sigues subiendo, pues siga el desplome en el mercado de crédito, Alemania continúe, ¿no?, con la recesión técnica que empezó ya el pasado trimestre y sigan debilitándose los datos económicos, o tomas cartas en el asunto, sigues subiendo los tipos, pero te expones a que la contracción pueda ser mucho mayor. Así que sigue siendo muy complicado lo que puede hacer el Banco Central Europeo y yo creo que a día de hoy ni ellos lo saben. Banda. Bueno, yo creo que el Banco Central Europeo tiene muy claro su política, que al final es que si ellos ven que se complica la inflación, la única forma que tienen para reducir la inflación es subir tipos, ¿no? Y ante eso es lo que van a seguir haciendo. Y no está claro que funcione. Claro, o sea, eso es la antigua economía, ¿sabes? Pero es que no hay otro libro, ¿sabes? Cuando creen este libro nuevo veremos que si lo aplican en el futuro. Pero el libro que tienen ellos ahí delante es que ante una inflación disparada hay que subir tipos de interés. Y eso es lo que van a hacer. Entonces, pues bueno, pueden ir más rápido, pueden ir más despacio, pueden subir menos, pueden además dar señales de que la subida de tipo va acompañada de que van a tomar medidas de ayuda a los mercados. Sobre todo hay un elemento clave que es, y lo vemos en la curva invertida de los tipos a largo plazo, ¿no? Eso marca mucho que efectivamente a largo plazo los tipos tienen que ir reduciéndose, pero que claramente solamente se va a bajar los tipos cuando el Banco Central Europeo empiece a decir claro que se ha vencido la inflación. Y para eso nos queda un recorrido, porque tenemos que acordarnos que el objetivo es el 2% y estamos a casi un 3 y pico por ciento por encima de eso. Robles, hablaba usted de los incentivos fiscales de Alemania, de la recesión alemana, y yo les quiero preguntar si creen que un plan de incentivos, 32.000 millones de inversión con una serie de cosas que regular del sistema empresarial en Alemania, eso puede hacer que vuelva el gigante europeo a una zona de crecimiento. Hoy hemos conocido un dato que permite pensar que va a ser muy difícil, porque los pedidos de la industria alemana han caído un 11,7% y es el peor de los datos desde los momentos más críticos de la pandemia. Pues obviamente las políticas de estímulo siempre ayudan, pero es tan concreto, tampoco pensamos que vaya a tener un impacto directo tan relevante, porque es un plan de estímulos a 2028 vista y que también tiene un claro sesgo de energías renovables. Y ahora mismo pues el problema que tienes en Alemania es precisamente la actividad industrial, que se está sumando a la de servicios. Pero es que la gran controversia que está habiendo ahora las principales economías mundiales es que estás sufriendo una alta inflación, a medida que suben los tipos de interés, se está debilitando mucho la economía, pero es que el mercado laboral sigue muy sólido y vimos cómo la presión salarial en Alemania está incluso por encima del 6%. O sea, es que eso al final es muy difícil llevar la inflación a tu objetivo si la gente puede seguir trabajando y además puede seguir exigiendo más salarios para compensar esa inflación y gastar lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ver una mayor incertidumbre en Alemania. Es muy probable que acumulemos un tercer trimestre consecutivo negativo y veremos si esa recesión es tan breve y suave como se esperaba o empieza a pronunciarse de cara a final de año. Banda. Sí, y añadiendo a eso, yo creo que además el consumo sigue estando bien. O sea, que tienes una situación en Alemania que preocupan más los datos económicos que la realidad del día a día de la situación en Alemania, ¿no? No tienen una sensación para nada de agobio, porque además los alemanes para eso son muy rápidos, ¿no? De tomar medidas y ven que sus ciudadanos empiezan a sufrir, ¿no? Y ante toda esta situación lo que es probable es que además el Banco Central Europeo su objetivo lo tiene bajo la visión de Alemania. Poco le importan los italianos, ni nosotros, ni el resto de los países que estamos en la parte de fuera, ¿no? Francia y Alemania son los que están más próximos y el Banco Central Europeo va a tomar decisiones basadas en eso. Desde luego que va a entrar en recesión técnica probablemente, que además de eso va a suponer que le puede ayudar que la subida de los tipos implique la bajada de inflación, ya veremos. Pero mientras que la economía alemana pues vaya dando y aguantando, no van a tomar muchas más medidas que la que es subir poco a poco los tipos de interés. Banda, por cierto, la gran banca española, alguien ha hecho números y resulta que parece que van a incrementar el margen de intereses este año un 40%.
Bueno, sí, tenemos una situación muy clara. Estamos hablando todos de ello, que son los depósitos. Los depósitos están ahí, el Banco Central Europeo paga los depósitos y los bancos no trasladan lo que están recibiendo por el dinero que tienen de sus clientes depositados a los clientes que tienen ese dinero. O sea, los tienen pagando a cero. ¿Qué ocurre? Que mientras que nadie les exija eso, y es un tema de movimiento de los clientes en España, nadie le va a decir. Ya hemos visto que se han juntado los bancos con la ministra para trasladarle la ministra a los bancos que tienen que empezar a pagar. O sea, los bancos al final ahí tampoco van a tener ningún movimiento mientras que no lo vean necesario, ¿no? Estamos viendo que los bancos pequeños sí que están empezando a pagar, pero si ves los números reales de esos son prácticamente nulos, ¿no? O sea, no afecta a prácticamente nadie. ¿Qué ocurre? Que esto sí que es un movimiento en el que realmente tendrían que ser capaces los clientes de movilizarse a activos que dan rentabilidad, pues como son los fondos de inversión, que son activos sin ningún riesgo, con rentabilidad, y sin embargo siguen ahí en depósitos. Yo creo que un poco sigue siendo el problema de los españoles, que es una falta de conocimiento financiero que además los bancos siguen intentando mantener para que no tengan posibilidad de aprender y que sigan ahí aguantando en su cuenta corriente con el dinero sin que nadie les haga otra oferta añadida. Sí, yo creo que Antonio ha dado la clave. Es que hay varios factores, ¿no? Es verdad que ellos ahora mismo no lo están remunerando también porque tienen un exceso de liquidez, porque todavía tenían dinero que le había dado el Banco Central Europeo durante la pandemia, porque también se ha producido un desplome en el crédito, pero otro gran factor es la inoperancia de los depositantes españoles, que al final tienen su dinero en el banco, no les están dando absolutamente nada, pero lo mantienen ahí, en vez de, no lo sé, buscar otras alternativas más seguras o incluso comprar letras del Tesoro o ir a otras entidades que están reguladas, que ya están ofreciendo una rentabilidad cercana al 3%. Y mientras tanto los bancos, pues aumentando el margen de intereses. Cada vez suben los tipos de interés, han subido durante 9 reuniones consecutivas, ya están en el 4,25%, y mientras siguen pagando los mismos. Ahora, ¿cómo se va a trasladar en las bolsas? Yo creo que ya está descontado. Es verdad que hemos visto una mejora de resultados, puede que continúe, cada vez el margen va a ser un poco más estrecho, pero de ahí que se vaya a trasladar en otro fuerte incremento de la banca, yo sinceramente ya desde hace tiempo pienso que los máximos en la banca los vimos a principios de año. Bueno, pues hablemos del coste de las hipotecas, porque ha habido una tregua por parte del Euribor. Se queda el tipo referencial en 3,75, pero se desploma la firma de hipotecas en todo lo que ha sido el primer semestre de este año, casi un 14% menos. Y el precio de la vivienda no baja, se sigue subiendo en agosto un 5,3%. Sí, yo creo que estamos en un mercado inmobiliario en España que tiene bastantes problemas de actividad, porque es verdad que lo que ves es que hay interés por incrementar las compras. Sin embargo, el mercado sigue estando muy marcado por unos precios que no se mueven, que no se reducen, y que además esa falta de actividad se traslada a que los propios bancos están rechazando muchas hipotecas, porque ven que es un problema que pueden tener de impagado en el corto plazo, que cuando hacen el análisis de riesgo del cliente no se permite, no puede acceder a una vivienda que por lo general está mucho más alta de lo que el cliente puede pagar, ¿no? Y eso nos mete en un entorno que antiguamente el banco era capaz de apalancarse, buscar la justificación, y sin embargo ahora dice, oye, yo sigo aquí teniendo mi rentabilidad con mis depósitos y mis números van bien, ¿para qué me voy a meter en algo que dentro de unos meses me puede causar un daño importante a mi cuenta de resultados? A ver, yo también pienso que los máximos en el Euribor puede que también los hayamos visto en ese entorno del 4,20% que llegaron a marcar junto antes de verano, por lo que puede que el Euribor también comience a estabilizarse. Y bueno, la reducción de hipotecas también es lógica, ¿no? Al final han subido mucho los tipos de interés. Es verdad que históricamente no están tan altos, o si los comparamos con otros países, pero claro, cuando vienes de una década de tipos a cero y de hipotecas al 1,5% o 2% a tipo fijo, pues esta subida te parece muy cara. Eso puede hacer a muchas personas retrasen la compra de una vivienda ante la incertidumbre política, el endurecimiento de las condiciones bancarias y esta subida de los tipos de interés, pero lo que sigue sorprendiendo es que aún así la vivienda sigue subiendo. Es probable que esto sea en núcleos urbanos, lo que puede estar diciéndonos que sigue haciendo falta más vivienda, o que mucha gente sigue invirtiendo en ladrillo porque te protege de la inflación y porque estamos viendo que los alquileres siguen subiendo.
Divido las preguntas. A usted le quiero preguntar sobre Iberdrola, que hace inversiones de 1.000 millones de euros en unas nuevas plantas fotovoltaicas en México. ¿Cómo ve el valor Iberdrola, la acción? Bueno, la vemos bien. Es verdad que está muy parada, está prácticamente plana en lo que va de año, pero bueno, sigue cerca, ¿no?, de esos máximos históricos. Yo creo que hizo muy bien durante el año pasado cuando giró ese plan estratégico y en vez de destinarse tanto a renovables fue más a por redes, porque sabía del problema de la subida de las materias primas, de los problemas de las cadenas de suministro, que se está viendo que se tarda más en rentabilizar las renovables, y eso yo creo que a medio o largo plazo le va a ir bien. Ahora mismo está un poco penalizada, estamos viendo que el sector de las renovables cae mucho en lo que va de año, pero yo creo que es un valor a tener en cuenta. Banda, ¿cómo va Repsol en momentos en los que el Brent está a $90 o por encima incluso? Bueno, yo creo que Repsol es otra de las compañías que están muy abiertas a entradas de un extranjero con una posición importante, porque tiene un precio interesante, una capacidad también muy interesante y que está barata. Está barata, ¿verdad? Bueno, no tenemos tiempo para más. Mi agradecimiento para ustedes dos, también para ustedes por su interés desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio, porque a la vuelta de publicidad abrimos aquí la redacción abierta de la tarde con todo lo que trae la política.